Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. Si no estás familiarizado con las pruebas de hipótesis, esta lección puede resultar de mayor dificultad porque concentra muchos de los temas que se han visto hasta el momento. Las pruebas de hipótesis son una pieza toral en la estadística. Su uso e interpretación son relevantes para la toma de decisiones. En esta lección veremos el concepto de una prueba de hipótesis estadística, su procedimiento y un ejemplo detallado. También hablaremos del error estándar. Te sugiero que tomes suficiente tiempo para estudiar esta lección. En un contexto de investigación, el investigador se plantea una pregunta que responde generalmente a una necesidad o a un vacío de conocimiento. El investigador hace suposiciones o conjeturas de la posible respuesta, pero eso no basta. Tiene que probarse tal conjetura que con un nivel de confianza establecido se cuentan con bases suficientes para suponer que esta suposición es correcta. Pondré un ejemplo. Un hospital en el que se tiene la creencia que los médicos del servicio matutino atienden más pacientes que en el turno vespertino, se puede plantear un problema de desequilibrio en la carga de trabajo y solicitar más médicos en el servicio de la mañana, o bien distribuir a los pacientes en ambos turnos. Pero para tomar esta decisión u otra, no basta la palabra de alguno de los médicos. Tendría que basarse en evidencia objetiva. Tal vez se pueda obtener el promedio de pacientes por turno por una semana y compararse. Supongamos que así se hizo y que el promedio de un turno fue de 23.7 pacientes y el otro de 24.5. No bastaría con que un promedio fuera superior a otro. Se tendría que tener en consideración la variabilidad y la magnitud. Entonces, ¿cómo estar seguros que la diferencia no se debe a la semana en la que se obtuvo la muestra? Y que si se cambia de semana, tal vez la situación cambie. Para ello, se plantea una hipótesis estadística. En las pruebas de hipótesis se hace uso de dos tipos de hipótesis. Ambas se hacen a nivel de la población. La primera se refiere a la hipótesis nula. Esta recibe el nombre de nula porque el investigador generalmente desea anular la hipótesis. En otros términos, el investigador sí quiere que exista una diferencia, puesto que de esta manera estaría comprobando su hipótesis de investigación y cuando planteamos la hipótesis nula, generalmente la planteamos en términos de igualdad. Por lo tanto, si no hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, querría decir que que el investigador no observó diferencia entre los grupos. Por lo tanto, pues no habría motivo para cambiar, es decir, me quedo con el grupo de referencia, el grupo actual, y no cambio. Y esto es porque la hipótesis alternativa, que es el segundo tipo de hipótesis, está planteada en términos de que sí existe algún efecto. Generalmente se plantea como diferencia, pero puede ser que la hipótesis nula sea planteada en términos de mayor o menor, en cuyo caso la hipótesis alternativa sería menor que o mayor que. Es importante mencionar que en ocasiones sí se desea que ambos grupos de comparación sean iguales. A modo de ejemplo, se tiene el caso que antes de iniciar una intervención se seleccionan los grupos. Generalmente es un grupo de control o uno o varios grupos
de intervención y se desea que estos tengan las mismas características antes de iniciar la intervención. De lo contrario, si los grupos antes de iniciar la intervención no fueran iguales, no se podría decir que el resultado final se debió a la intervención y no a la diferencia preexistente. En general, en la mayoría de los artículos encontramos tablas descriptivas, la primera tabla, cuando estamos hablando de grupos de comparación, generalmente los dos grupos se distribuyen de la misma manera y eso quiere decir que funcionó la aleatoriedad. Recordemos que los datos que se usan permiten apoyar o rechazar la hipótesis y son obtenidos de una muestra. El objetivo de la prueba de hipótesis cuando se plantea un valor poblacional no es cuestionar el valor calculado del estadístico, es decir, el valor que se obtuvo a partir de la muestra, sino es hacer un juicio de validez respecto a la diferencia que podemos encontrar entre este estadístico y el parámetro. Es muy común que las preguntas de investigación estén relacionadas con las diferencias entre medias, pero también podríamos encontrar el caso, como aquí, que se está planteando una prueba de hipótesis nula en donde la media de la población es igual a un valor determinado. Entonces sería este el caso más sencillo cuando yo planteo un parámetro igual a un valor, o bien puedo plantear pruebas en donde estoy haciendo grupos de comparación. Por ejemplo, la diferencia de las medias poblacionales es igual a 0. ¿Esto qué querría decir? Que no existen diferencias en la población de las que proceden las muestras y que las únicas diferencias que vamos a encontrar en estas son debidas al azar, es decir, por el error de muestreo. Aquí vemos que si hacemos la diferencia de la muestra poblacional del grupo 1 menos la muestra poblacional del grupo 2, vamos a tener que si esta diferencia es igual a 0, sería equivalente a plantearnos la hipótesis que la muestra poblacional 1 es igual a la muestra poblacional 2. Esta sería la misma situación para la hipótesis alternativa. Si con los datos de esta muestra se tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, entonces se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. En este caso, tendríamos que si tengo suficiente evidencia para rechazar esta hipótesis, es decir, que la diferencia de las dos muestras es 0, por lo tanto son iguales, yo puedo aceptar que la hipótesis alternativa es verdadera. Y entonces acepto que hay diferencias entre los grupos, lo cual se quería demostrar. A continuación, explicaré detalladamente el procedimiento para llevar a cabo una prueba de hipótesis. Posterior a la identificación del tipo de variable de que se trate, del tamaño de muestra y de la distribución de la variable, se procede a plantear la hipótesis nula. Cuando se plantea una hipótesis en términos de igualdad, lo estamos haciendo con referencia a una prueba de dos colas. Esta aseveración hace referencia al gráfico de la distribución de la variable, ya que la probabilidad de cometer el error tipo 1 se encuentra distribuida en ambos lados, en ambos extremos de la curva. Dicho de otra forma, existe la posibilidad de encontrar valores tan extremos o más extremos de los que observamos en la muestra con una probabilidad menor a alfa, pero estos valores pueden ser mayores o menores. Las pruebas estadísticas de dos colas son más comunes que las pruebas de una cola.
y se deben usar ordinariamente siempre que exista la posibilidad lógica, la plausibilidad, de que la media poblacional pueda ser mayor o menor que la media de la muestra. Sin embargo, cuando no es probable que la media poblacional pueda ser mayor o menor que la media de la muestra, las pruebas de una cola son preferibles porque son más poderosas. A continuación, mencionaré lo que es el poder de una prueba. Pero por ahora, digamos que esto de más poderoso se refiere a que tenemos más probabilidad de detectar una diferencia no causal. Dicho de otra manera, va a disminuir el error tipo 2. Y como vemos, la probabilidad cuando estamos hablando de una desigualdad solamente se encuentra en un extremo de la gráfica. A esto se le llama en una cola o bien en la otra cola. Daré un ejemplo del uso de una prueba de una cola. Suponga una intervención en la que se espera mayor crecimiento en la estatura de un grupo de adolescentes. Cuando se compara el promedio de estaturas al final de la intervención, simplemente no existe la posibilidad de que la diferencia en el promedio de estatura en ninguno de los grupos sea negativo, puesto que no esperamos que ninguno de los adolescentes decrezca. En el peor de los casos, si ningún participante crece, la diferencia será cero. Aquí claramente se puede plantear una prueba estadística de una cola. En relación al poder o potencia del estudio, esta es la capacidad de detectar una diferencia cuando ésta existe realmente. Dicho de otra manera, es la probabilidad de observar en la muestra una determinada diferencia o efecto si existe en la población. Se determina por 1 menos beta. Recordemos que beta es el error tipo 2. Y es la probabilidad de concluir que una prueba es cierta cuando la hipótesis alternativa es cierta. Cuando la hipótesis no se rechaza, hay que considerar la probabilidad de cometer el error tipo 2, es decir, aceptar una hipótesis falsa. A esto se le conoce como el poder de la prueba. El poder de la prueba típicamente varía en un rango o es aceptado entre 80 y 95%. Esto querría decir que el error tipo 2 puede ir desde un 5 hasta un 20%, y esto es lo que más se acepta. Si el poder de la prueba es bajo, es decir, menor al 80%, debe considerarse la necesidad de ampliar el tamaño muestral o bien modificar el experimento realizado. La potencia de una prueba se puede definir como la probabilidad de aceptar la hipótesis cuando la hipótesis alternativa es cierta. Continuando con el procedimiento, el siguiente paso es seleccionar el nivel alfa de. Esta alfa recordemos que es el error tipo 1 y típicamente en estudios clínicos se aceptan alfas iguales o menores a 0.01. En la mayoría de los estudios se utiliza un alfa igual o menor a 0.05 y para estudios de naturaleza social o que tienen menos impacto se utilizan alfas igual a o menor a 0.10. El siguiente paso es identificar el estadístico de prueba. Para decidir qué estadístico de prueba vamos a utilizar, debemos observar el tamaño de la muestra
si hay independencia entre los datos, si la distribución de estos se comporta como una distribución normal, si hay homocedasticidad, y entonces se va a elegir entre un conjunto de pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas. El siguiente paso es la regla de decisión, el cual consiste en calcular el valor del estadístico que se va a comparar con un valor crítico. Este valor crítico estará en función del alfa seleccionada y también de la prueba estadística con la cual se va a ejecutar la prueba de hipótesis. El último paso es tomar la decisión. La decisión puede ser rechazar la hipótesis nula, en cuyo caso, de manera automática se va a aceptar la hipótesis alternativa. Sin embargo, es muy importante que cuando no se rechaza la hipótesis nula, tampoco es que se acepta. Se dice, generalmente, que no tenemos evidencia suficiente en la muestra para rechazar la hipótesis nula y que entonces se sugiere aumentar el tamaño de muestra. Pongamos un ejemplo. Es muy común que las preguntas de investigación estén relacionadas con las diferencias entre medias. Por ejemplo, uno se plantea, ¿el tratamiento propuesto es igual que el tratamiento actual? ¿Las mujeres tienen mejor promedio que los hombres? ¿Los hombres tienen mejores ingresos que las mujeres? ¿Un fármaco X determinado mejora el tiempo de reacción cuando se compara con el placebo, es decir, con un grupo de control? ¿Hay diferencia en el razonamiento matemático entre estudiantes de la generación 2000 y la generación actual? En cada una de estas preguntas subyace la hipótesis estadística de igualdad de medias, es decir, la media o el promedio de la población 1 es igual al promedio de la población 2 y por lo tanto habrá diferencia entre los grupos. Esto es básicamente lo que hemos venido planteando. Estas preguntas o este tipo de preguntas, cuando vemos dos grupos y nos preguntamos si hay diferencias entre ellos, a partir de su promedio, que eso es algo común, se puede plantear de esta manera. Hagamos un ejercicio de planteamiento de diferencia entre medias. Imaginemos que se va a llevar a cabo una intervención en un grupo de pacientes diabéticos que fuman. El objetivo de esta intervención sería el abandono del hábito tabáquico. Para tener igualdad en los grupos antes de iniciar la intervención, se van a seleccionar participantes con el mismo promedio de cigarrillos fumados por día. Se hace una selección aleatoria de estos pacientes en dos grupos. 147 pacientes quedan asignados al grupo de intervención. Esta intervención, por cierto, sería una intervención especial educativa para dejar de fumar. Y otro grupo quedaría conformado por 133 sujetos que son asignados a un grupo de control al cual se le van a dar los cuidados habituales. Al final, se valorará el número promedio de cigarrillos fumados en cada grupo. Es evidente que lo que se quiere demostrar es que los sujetos asignados a la intervención, es decir, a la educación especial, ahora fuman menos que los del grupo de control. La hipótesis de investigación en este caso
Es decir, el investigador se plantea que aquellos pacientes que estuvieron en el grupo de intervención fuman en promedio menos que los pacientes que estuvieron en el grupo de control. Pero esta hipótesis de investigación la vamos a convertir en una hipótesis estadística de la siguiente manera. Planteamos una hipótesis nula en donde decimos que la media o promedio del grupo de intervención va a ser igual al promedio del grupo control. Y con esto estaríamos comprobando que no existen diferencias en la población de las que proceden las muestras y que las únicas diferencias que se van a encontrar en estas muestras son debidas al azar, es decir, al error de muestreo. Supongamos que en nuestra muestra se encontró que los pacientes del grupo de intervención que seguían fumando al final del estudio ya fumaban en promedio 12.8 cigarrillos al día, mientras que los del grupo control fumaban 17.7. Tenían en ambos grupos una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar para el primer grupo de 2.4 y para el grupo control de 3.1. Si la hipótesis nula fuera cierta, la diferencia entre las medias de cigarrillos en la población sería exactamente igual a 0. Es decir, si el grupo de control fumara igual que el grupo intervenido, pues la diferencia entre sus promedios sería 0. Pero nosotros vimos que en la muestra la diferencia no es 0. La diferencia es 17.7 menos 12.8, que es igual a 4.9. Por lo tanto, nosotros ya podríamos decir que sí hay una diferencia. Aquí la pregunta es, ¿esta diferencia se debe al azar o a un efecto real, es decir, a un efecto en la población de la intervención, sobre el número de cigarros fumados? Hagamos unas consideraciones preliminares. Te invito a identificar el tipo de variable, de prueba y de distribución de acuerdo a los datos del problema, para lo cual sería conveniente que detuvieras el video y pudieras plantearte estas preguntas. Pues bien, más o menos estas podrían ser algunas de las respuestas. El tipo de variable es cuantitativa continua, puesto que estamos hablando del promedio de cigarrillos. El tipo de prueba es una igualdad de medias porque queremos comparar el promedio de ambos grupos. Y la distribución es una distribución normal obtenido del contexto del propio problema con un tamaño de muestra mayor o igual a 30. El estadístico de prueba de forma general se plantea de esta manera. El estadístico observado menos los parámetros hipotéticos sobre el error estándar de la diferencia. En nuestro ejemplo, lo que deseamos es la diferencia de las medias muestrales menos el parámetro hipotético, que es la diferencia de las medias poblacionales sobre la desviación estándar de la diferencia. Como nosotros lo que estamos asumiendo es que la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 a nivel poblacional es igual, entonces decimos que esa diferencia es 0 y básicamente el estadístico se va a concretar a calcular la diferencia de las medias muestrales entre ambos grupos sobre el error estándar de la diferencia. El error estándar de la diferencia se va a calcular como la raíz cuadrada de la varianza
del primer grupo más la varianza del segundo grupo, donde la varianza de la media muestral del primer grupo es igual a la varianza del primer grupo dividido entre n, y de la misma manera sería para el caso de la varianza de la media muestral del grupo 2. Yendo a nuestra hipótesis y siguiendo los pasos del proceso de la prueba estadística, vamos a paso 1, a definir las hipótesis. Entonces tendríamos que la hipótesis de la intervención menos la hipótesis del grupo control es igual a 0, y por el otro lado, la hipótesis alternativa sería que la muestra de la población menos la muestra del grupo control es diferente de 0. Para este caso, fijemos un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, el alfa es igual a 0.05, y el estadístico de prueba va a ser Z para igualdad de medias, que es el que acabamos de ver. Entonces vamos a utilizar este estadístico. Si sustituimos en este estadístico los valores que obtenemos del problema, tenemos que la media muestral del grupo 1, es el de la intervención, el del grupo control es de 17.7, menos del de la intervención, sobre 0.33, que sale de sustituir en la raíz cuadrada de la varianza del grupo 1 sobre n más la varianza del grupo 2 sobre n. Y este resultado es 14.67. Para mayor claridad del cálculo del error estándar, aquí están los datos y bueno, se puede sustituir fácilmente y llegamos a este resultado. El siguiente paso es la regla de decisión. Con lo que acabamos de hacer tenemos la Z calculada, que es el número de desviaciones que se obtienen de estos datos, 14.67. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar si es mayor que un valor crítico. Este valor crítico sale de la elección del estadístico de prueba, es decir, de la distribución y del nivel alfa que hemos elegido. Si recordarán, elegimos un nivel alfa igual a 0.05, por lo tanto, ese 0.5 dividido entre 2 nos da 0.025, y como estamos hablando de una prueba de igualdad, la probabilidad se va a dividir entre ambas colas, y aquí entonces tendremos 0.025 en cada extremo de la cola. Otra cosa que debemos recordar es que en las tablas de la normal habíamos visto que nos da en el cuerpo de la tabla la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta un punto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener o a obtener de las tablas la probabilidad de esta área. Entonces, si vimos que este área es de 0.025 esta cola, ¿cuánto es el área que resta aquí? Tenemos, ya conocíamos que el área total vale 1 menos 0.025, que es este. Entonces esta área acumulada va a ser de 0.975. Si buscamos este valor en tablas, tenemos aquí el valor de 0.975 y va a corresponder a una Z de 1.96, que es esta. Quiere decir que el valor crítico es de 1.96, este valor, y aquí está.
Si graficáramos el 14.67, estamos viendo hasta acá, por lo tanto, cae totalmente en la región de rechazo. Y la decisión en este caso es que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Con lo que concluimos que con un nivel de confianza del 95%, podemos decir que los pacientes que estuvieron en el grupo de intervención fuman en promedio menos que los pacientes que estuvieron en el grupo control. Como último tema de esta lección, veremos el concepto de error estándar. Hemos visto que la estadística de prueba responde a medir un efecto, es decir, lo observado menos lo esperado, entre un error. Ese error, que ya hemos calculado en el ejercicio anterior, se llama error estándar y lo que hace es medir la variabilidad en el proceso de muestreo. Si tenemos nuestro estadístico, que ya conocemos, el error estándar corresponde al denominador. Algunas consideraciones especiales en relación al error estándar es: este error no explica la variabilidad de los individuos de una muestra. Explica la variabilidad del parámetro estimado. Se puede decir que el error estándar es a la muestra lo que la desviación estándar es a un individuo. Y el error estándar de la media mide el grado de incertidumbre respecto a la capacidad de la media muestral para estimar la media poblacional.